Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Acalorados o ya el clima ya, verdad? Ya con frío. Sí, eso pasa, hermanos. Ya cuando pasamos de 40, ¿verdad? Ya no sabemos si hace frío, no sabemos si hace calor, o por rato sentimos frío, por rato sentimos calor, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea nuestro Señor, hermanos, que podemos sentir, ¿verdad? Porque si sentimos es porque tenemos vida, ¿verdad? Así es que le damos gracias a nuestro Señor. Ahora, ¿cuántos se gozaron en la alabanza, hermanos? Es tan hermoso el poder, ¿verdad? Traer nuestras vidas delante del Señor y darle la gloria y darle la honra a Él, porque realmente, hermanos, cuando nosotros ponemos a ver nuestra vida delante de Él, no queda otra más que decirle gracias, Señor, ¿verdad? Porque somos tan privilegiados de poder venir delante de Él, mire, gozarnos en su presencia, darle la honra, darle la gloria y glorificarlo siempre a Él, ¿verdad? Pues bueno, como saben, los días miércoles siempre tocamos temas de la salvación, ¿verdad? Ahora, el día de hoy, hermanos, nos toca ¿por qué debemos de evangelizar? ¿Verdad? Y la cita va a ser Mateo 28, del 16 al 20. Así es que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Vamos a orar para ponernos en sus manos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a darte las gracias, Señor, porque sabemos, Padre Eterno, que tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Pues toda palabra, Señor, que está escrita en el libro de la vida, Señor, fue inspirada por ti, Padre Santo. Señor, sabemos que cuando nosotros venimos, Señor, y ponemos nuestras vidas delante de ti, en ti, Señor, hallamos descanso, Señor. Es por ello, Padre amado, Señor, que en esta noche, Señor, que hemos dispuesto, Señor, nuestras vidas para venir, Señor, y escuchar tu voz, te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, haciéndonos entender, Padre Santo, en qué te estamos fallando, Señor. Si no estamos caminando conforme a tu voluntad, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestra vida para que nosotros seamos prontos a venir al arrepentimiento, Señor. Porque entendemos, Padre, que nada bueno hay en el hombre, Señor, más que tu presencia, Padre Santo. Porque eres tú, Señor, el que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Por eso estamos aquí, Padre amado, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te pedimos que en este día, Señor, que vamos a escuchar tu voz, Padre Santo, seas tú enseñándonos a vivir en ella, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Pues bueno, hermanos, ¿saben ustedes qué significa evangelizar? Evangelizar no tiene otro significado más que compartir las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Es compartir el evangelio de Jesucristo con toda criatura, ¿verdad? No con los de la iglesia nada más, con toda criatura, con toda persona que nosotros nos encontremos, compartir el evangelio, eso es evangelizar, compartirle la palabra de nuestro Señor. Ahora, ¿con qué fines que nosotros la compartimos? Con el fin de que ellos también acepten a Jesucristo como dueño y salvador de sus vidas, con el fin de que ellos lo conozcan como nosotros le conocimos, pues verdad, nosotros, gracias a Él y gracias a que Él está en nuestras vidas, es que nosotros sabemos que solamente a través de Él podemos obtener salvación. Ahora yo le pregunto, ¿sabe usted cuántos tipos de evangelismo existen? Bueno, existe uno, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, hay dos tipos de evangelismo. Uno es el evangelismo personal y el otro es el evangelismo congregacional, ¿verdad? El personal es en el que todos nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque compartimos a Cristo en nuestros trabajos, compartimos a Cristo en todos los momentos de nuestro día y esperamos, ¿verdad?, que así sea. Pero si no, miren, la palabra para eso es para que nos enseñe que si no lo estamos haciendo correctamente, ¿verdad?, nos enseña cómo hacerlo. Ahora, el evangelismo congregacional es el que hacemos como iglesia, en el que apartamos una fecha, salimos y compartimos el evangelio de Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿con qué fin compartimos el evangelio de Jesucristo? Dijimos, ¿verdad? Con el fin de que toda criatura conozca a nuestro Señor como dueño y salvador de su vida, para que sean salvos, no se pierdan y tengan la vida eterna, ¿verdad? Ahora, realmente, hermanos, esto debería de ser fácil, pero lamentablemente para la mayoría de nosotros, y siendo honestos, la evangelización, ¿verdad?, es como algo que nos cuesta hacer, algo que realmente como hijos de Dios, como nacidos de nuevo,
tendría que ser algo natural en nosotros y nosotros tendríamos que estar predicando a Cristo a todo tiempo, a toda criatura y en todo momento. Mas sin embargo no es así, por eso le digo lamentablemente, porque cuando venimos a la palabra, hermanos, encontramos cuán defectuosos somos cuando estamos lejos de Cristo, porque prontamente olvidamos quién es Él y quiénes somos nosotros, en qué condición estábamos y en qué condición estamos hoy en Él, ¿verdad? ¿Realmente sabe usted por qué es difícil? ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Por qué es tan difícil el poder evangelizar o el poder predicar a Cristo? Realmente, hermanos, es difícil porque necesitamos armarnos de valor para poder hablar con otras personas sobre Jesús. Pues cuando tenemos la oportunidad de compartir el evangelio, siempre tenemos esa lucha de pensamientos dentro de nosotros, ¿verdad? Esa lucha de pensamientos como, por ejemplo, en el evangelismo personal a veces nos vienen dudas cuando encontramos, ¿verdad?, con nuestros compañeros de trabajo, como que viene esa pregunta a ti y dices, es que si le digo, a lo mejor se va a molestar, o es que ni siquiera saben que soy cristiano muchas veces, ¿verdad? O a veces hasta te da pena porque tu testimonio de vida no va con lo que la palabra del Señor dice y dices, ¿cómo le voy a decir que no debe hacer eso si me ve haciéndolo a mí, ¿verdad? Vienen todas esas dudas, todas esas cuestiones en nuestras cabezas que realmente nos impiden el poder hacerlo, porque realmente, ¿verdad?, cuando nosotros estamos dispuestos a compartir el evangelio, que como les digo, debe ser una manera personal de nuestro diario vivir, nos cuestionamos mucho o muchas veces, ¿verdad?, decimos, no, es que aquí en el trabajo se van a enojar. Hay tantas, ¿verdad?, tantos pensamientos que vienen a nuestras cabezas y yo creo que en este momento si usted se pone a pensar, más de un ejemplo podría dar, ¿verdad?, como probablemente se enojen o las reglas de la compañía dicen que no puedo hablar de Cristo aquí y la realidad es que muchas veces no existen esas reglas, son pensamientos de nosotros que nosotros, ¿verdad?, los usamos para autojustificarnos y no predicar a Cristo, ¿verdad? Esa es una gran realidad, hermanos. ¿Nos duele? Claro que nos duele. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta, hermanos, a veces es difícil romper nuestro orgullo y aceptar, Señor, verdaderamente te estoy fallando, no te he estado compartiendo. ¿Por qué? Porque mi orgullo, porque todos esos pensamientos han podido más, ¿verdad? Así es que, como le digo, la palabra del Señor siempre nos va a enseñar en qué estamos mal y en qué estamos bien. Y realmente yo creo que ahí esa pregunta sería personal. ¿Verdaderamente nosotros estamos predicando a Cristo en nuestro diario vivir? Mire, si es sí, póngase una palomita. Y si no, póngase un tache. Ahora yo le digo esto siempre. Nosotros podemos ponerle palomita, pero Dios sabe. Entonces, ¿verdad?, califíquese conforme a lo que dice la palabra del Señor o a la verdad. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Ahora, en el evangelismo congregacional también, ¿verdad?, hay muchas dudas dentro de nuestras cabezas. Nos cuestionamos de una manera para no hacerlo, como por ejemplo, bueno, ¿y dónde va a ser? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y a qué horas va a ser? Es que yo tengo una vida bien ocupada. Yo pues quisiera ir con ellos, pero no puedo porque saben que tengo una vida bien ocupada y dejamos, ¿verdad?, el evangelismo congregacional también como en el segundo plano. Y a veces hasta nos justificamos diciendo, bueno, yo no evangelizo con la iglesia, pero allá en el trabajo todos me conocen como cristiano porque ando evangelizando a todo tiempo. Y como le digo, puede ser que sí, puede ser que no, usted solo lo sabe, ¿verdad?, si lo estamos haciendo. Ahora, otras de las luchas que tenemos adentro de nuestra mente cuando es la evangelización congregacional es de, no, pues es que aquí en la iglesia hay muchos que saben más que yo de la palabra. Entonces, pues que vayan ellos, ¿verdad? Ya, yo voy después. La realidad, hermanos, es que nosotros siempre vamos a tener dudas para hacer la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Siempre vamos a tener dudas para poder hacer la voluntad de Dios. Porque realmente, ¿verdad?, esas preguntas de quién va a ir, dónde va a ser, cuándo va a ser, a qué horas va a ser, ¿verdad? O muchas veces, peor aún, a veces creemos que no es nuestro llamado, ¿verdad? Podemos decir, no, es que ese no es mi llamado pues es otro. Pero la realidad, hermanos, es que el evangelismo no es un llamado, el evangelismo es un mandato de Dios y eso realmente es para todos nosotros. Así es que necesitamos entender verdaderamente
quién es Cristo, quiénes somos nosotros y por qué es que nosotros debemos de salir a evangelizar. Como les decía hace un momento, lamentablemente esto es algo normal, y como les decía, digo lamentablemente, porque al convertirnos a Cristo no fue así nuestro comienzo. No fue un comienzo lleno de miedos, lleno de dudas, o al menos en mi experiencia, hermanos, cuando yo recibí a Cristo, yo a todas las personas les quería decir que Cristo estaba, ¿verdad?, en mí. Ahora, aunque usted diga, no, mi comienzo, yo no podía hablar de Cristo porque me daba pena, ¿sabe qué? Realmente su comienzo fue así. Porque aunque usted no abriera su boca, el testimonio de vida, lo que pasó con usted, hablaba por sí solo, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo cuando me convertí a Cristo, como no sabía mucho, me quedaba callado. Pero la gente que te miraba decía, algo está pasando con él. Porque él no se comportaba de esa manera, él no se vestía de esa manera, él no actuaba de esa manera. Porque, hermanos, el recibir a Cristo causa un gran impacto en nuestras vidas, que aunque nosotros no nos demos cuenta, hay un cambio evidente de que Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Y esos son, ya sea cuando nosotros lo predicamos con palabras o cuando nosotros lo predicamos con nuestra manera de vivir. Nos apartamos del pecado, ¿verdad? Así es que muchas veces sin abrir la boca, nuestro cambio de vida predica a Cristo. Esa es una realidad. Ahora, ¿verdad? Ahora usted va a decir, bueno, es verdad, pero yo le pregunto ahora esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora ya no lo hace? Porque como le dije hace un momento, lamentablemente con el paso del tiempo, pareciera ser que la evangelización se volvió algo tan difícil para nosotros cuando no debería de ser así. La realidad, no sé si usted se ha preguntado por qué pasó eso. ¿Por qué cuando usted, verdad, recién se convirtió, usted leía la Biblia todos los días? ¿Por qué cuando usted recién se convirtió, usted en cualquier momento usted predicaba a Cristo? ¿Por qué es que frenamos o paramos de hacer eso? ¿Se ha usted preguntado eso? Porque la realidad es que aunque la verdad nos duela, es nuestra humanidad pecaminosa las que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Mire, una vez que nosotros recibimos a Cristo, estábamos tan agradecidos que nosotros leíamos la Biblia y queríamos más. Encontrábamos una persona y le decíamos, mira, verdaderamente si quieres cambiar tu vida, ven a Cristo. Aunque no sabíamos, hermanos, en nuestras palabras, en nuestra ignorancia, nosotros compartíamos a Cristo. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué ahora nos hemos llenado de miedos, nos hemos llenado de temores, nos hemos llenado de dudas? ¿Por qué? Por nuestra humanidad pecaminosa, como les dije. Esa es la que no nos deja. Y digo esto porque para poder evangelizar se requiere que matemos nuestro orgullo y el temor a ser rechazados por el hombre. Porque eso es lo que nos detiene, hermanos, nuestro orgullo y el ser rechazados. Porque dices, bueno, es que si le comparto ya no me va a hablar. O si le digo, verdad, que lo que está haciendo es pecado, me va a juzgar. Ese temor, hermanos, es el que nos ha detenido. Ese temor es el que nos ha ido apagando realmente esas ganas de predicar a Cristo. Ese primer amor y único amor, porque no hay segundo amor, hay uno. Simplemente que con el paso del tiempo, nosotros fuimos aceptando que ya éramos buenas personas. Y hemos sido engañados realmente, porque esa es una mentira que el enemigo usa para que los que estemos dentro de la iglesia nos creamos buenos, nos creamos superiores a los que están allá afuera, cuando la realidad no es así. Todos somos pecadores, todos estábamos condenados. La única diferencia entre las personas que están afuera a los que estamos adentro es que los que estamos adentro hemos decidido seguir a Cristo y lo hemos recibido como dueño y salvador de nuestras vidas. Ahora, eso tiene que dar una evidencia, y es que aunque nosotros tengamos nuestra boca cerrada, nuestra vida da testimonio de que Cristo vive en nosotros. Como les digo, duele, sí, posiblemente nos duele, pero es tan necesario, hermanos, que nosotros entendamos en qué condición nos encontramos el día de hoy. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Estamos viviendo en Cristo o estamos viviendo en ese viejo hombre que antes teníamos? Porque realmente, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, predicamos a Cristo,
si nosotros dejamos de tener temor a ser rechazados por el hombre, si nosotros quebrantamos nuestro orgullo, podremos predicar a Cristo. Pero sabe que eso solo puede ser posible si estamos en comunión con Él. Porque si no oramos, porque si no leemos la palabra, porque si no nos congregamos, es imposible para nosotros el poder hacer estas cosas. Porque para esto, hermanos, se requiere a fuerzas que Cristo esté en nosotros, porque nosotros por nosotros solos no podemos hacerlo. Bueno, al menos eso es en mi experiencia, porque fue gracias a Él, hermanos, que yo entendí la gran necesidad que tenía de Él, porque fue gracias a Él que yo entendí la condición en la que el hombre está y que solamente a través de Él nosotros podemos recibir salvación. Como les digo, probablemente usted, ¿verdad?, sea diferente o sea un caso único. En mi caso no. Yo sigo siendo un pecador, hermanos, redimido por la sangre de Cristo. Era un hombre que estaba caminando por el mundo sin rumbo fijo, sin saber hacia dónde estaba caminando. Vino Cristo, quitó la venda de mis ojos y pude ver las tinieblas en las que yo estaba. Pero su luz, ¿verdad?, fue alumbrando, y es por ello que hoy en día puedo predicar la palabra con denuedo. Es por ello que hoy en día puedo ver la condición en la cual el hombre se encuentra. No es por mí, es por Él. Entonces, sabiendo esto, hermanos, en nosotros debe haber un fruto, y ese es el amor hacia las personas que están caminando como nosotros caminábamos antes. Es por ello que nosotros todos los días cuando nos levantamos tenemos que anhelar que las personas conozcan a Cristo como nosotros lo conocimos. Por eso debemos de evangelizar, hermanos, por amor a ellos, por amor a Cristo, porque ese es el fruto que realmente produce el estar en comunión con Cristo. Ahora, como le dije al principio, el evangelismo tiene como propósito que todos conozcan a Dios y reciban salvación. Ese es el propósito. No para que nosotros llenemos la iglesia, porque, hermanos, tenemos que estar conscientes de esto. Cuando nosotros pongamos nuestras vidas, ¿verdad?, al servicio de nuestro Señor, siempre va a ser para glorificarlo a Él. Porque muchas veces vamos a salir a evangelizar para que pues se llene la iglesia, porque pues casi no vienen personas, casi no vienen hermanos. Vamos a salir a evangelizar para llenar la iglesia. Ese no es el propósito, hermano. ¿Saben que el crecimiento de la iglesia lo da Dios? Muchas veces nosotros salimos, predicamos el evangelio, y las personas que vienen a congregarse no son personas que tú evangelizaste, son personas que otras personas evangelizaron, que otros hermanos evangelizaron, porque realmente el crecimiento de la iglesia lo da Dios. Nosotros predicamos su palabra, salimos a evangelizar con el fin de que toda persona que está caminando, ¿verdad?, hacia la muerte eterna, pueda conocer al Dios Todopoderoso y pueda realmente recibir la salvación. Ese es el propósito principal por el que nosotros salimos a evangelizar. Ahora, busquemos compartir el evangelio a todos, siempre recordando que el único que puede dar vida eterna es Él. Que el único que puede, ¿verdad?, salvarnos de esa condición en la cual nosotros nos encontramos es Él. El único que puede hacer que nosotros veamos la gran necesidad que tenemos de Él es Él. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Es por ello, hermanos, que les digo que la palabra del Señor nos exhorta por sí sola. Si no tenemos comunión con el Padre, si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos congregamos, estamos muertos, estamos fríos. Porque realmente, hermanos, el que usted y yo entendamos la palabra, el que usted y yo podamos predicarla, es por Cristo. Nosotros sin Cristo seguimos siendo esos hombres pecadores. Esa es la diferencia, hermanos. Así es que esta noche, hermanos, al escuchar la palabra, en nuestro corazón se revive el fuego que hubo en nuestro primer amor, y que nosotros podemos venir a arrepentimiento y decirle: Señor, verdaderamente no he hecho tu voluntad, pero aquí estoy, Padre. Aquí estoy, perdóname por ser desobediente, perdóname, Señor, porque sé, Padre eterno, que la salvación es por gracia, pero que debe haber un fruto
en mi vida de que tú estés morando en mí. Eso es todo, hermanos. Vamos a orar para poder empezar nuestra lección. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sabemos, Padre amado, que tú, Señor, eres el que nos da el crecimiento, Padre Santo. Que eres tú, Señor, el que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Es por ello, Padre eterno, que en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, haciéndonos entender la gran necesidad que tenemos de ti, Padre Santo. Porque eres tú, Señor, el que ha cambiado nuestra vida, Señor. Nosotros no podíamos por nosotros solos, Señor. Eres tú el que abrió nuestro entendimiento, Señor. Eres tú, Señor, el que ha depositado ese gran amor, Señor, en nuestras vidas. Es por ello, Padre Santo, que te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder dar testimonio de que tú vives en nosotros, Señor. Porque solamente en ti, Señor, podemos hacer las cosas. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Por qué debemos de evangelizar? ¿Usted se ha hecho esta pregunta? Como dije, ¿verdad? Primero que nada, es porque al recibir a Cristo como dueño y salvador de nuestras vidas, la venda de nuestros ojos cayó y nos fue revelada la gran verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Realmente, como dije, usted y yo no sabíamos hacia dónde caminábamos. Usted y yo no sabíamos la gran necesidad que teníamos de Cristo. Pero en el momento que nosotros recibimos a Cristo, hermanos, esa gran verdad nos fue revelada. Pues pudimos entender la condición en la que nosotros nos encontrábamos, que estábamos caminando hacia la muerte eterna. Cristo fue el que nos hizo mirar esa realidad, esa gran verdad. Así es que usted y yo tenemos un mensaje que compartir, que solamente en Cristo hay salvación, solamente a través de Él, ¿verdad? Porque dice que sin Cristo nadie puede mirar al Padre. Esa es la gran realidad. Así es que, porque solamente a través de Él pudimos ver que Dios es santo y justo y que nosotros somos pecadores indignos, redimidos por su sangre, porque por el pecado, ¿verdad?, la relación de la humanidad con Dios se rompió, porque desde el momento que entró el pecado al mundo, hermanos, nosotros, ¿verdad?, nos enemistamos con Dios. Dios ya no nos podía, ¿verdad?, no podíamos venir delante de su presencia porque el pecado nos contaminó, el pecado nos ensució y no éramos dignos de poder venir ante su presencia. Como dice en Romanos 3 del 10 al 12. Me dice un amén cuando esté yo. Romanos 3 del 10 al 12. Dice Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Realmente creo que la palabra del Señor es clara. Todos, hermanos, todos éramos pecadores, porque Romanos, ¿verdad?, 3:23 también nos dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ningún hombre en esta tierra, hermanos, que sea justo. No hay ningún hombre que en esta tierra que pueda decir soy bueno o que pueda salvarse por sí mismo. Usted y yo, hermanos, entendemos que la condición del hombre sin Cristo es un estado de muerte. Es la realidad, hermanos. Ahora, a nosotros nos cuesta el predicar esto. Nos cuesta el decirle a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, que sin Cristo están caminando hacia la muerte eterna. Mire, probablemente sí nos cueste, pero ¿sabe por qué? Porque no hemos estudiado la palabra. Porque a veces queremos ir, ¿verdad?, y como soltar esa gran verdad a nuestra manera. Pero no es así, hermanos. La palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos predicar la palabra con denuedo, con amor. No con la intención de lastimar o de condenar, sino con amor. Que necesitan recibir a Cristo, porque si no, el resultado es que van a ir están caminando hacia una muerte eterna. Realmente, en la tierra no hay ningún hombre justo, no hay ninguno que haga lo bueno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia, ¿verdad?, el Señor trajo salvación, porque realmente Dios en su soberanía
podía haber actuado con justicia y darnos a los pecadores lo que realmente nos merecíamos, es decir, derramar su santa y justa ira por nuestros pecados. El Señor lo podía hacer en su soberanía, ¿verdad? Pero en cambio, hermanos, de condenarnos y de juzgarnos, Dios en su infinita misericordia planeó salvar a todo el mundo, a todos los pecadores. Así que solo en Cristo podemos ver la realidad del perdón total por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no solo el perdón total, sino una relación restaurada con nuestro Creador, con Dios. Porque, hermanos, no hay ningún hombre que pueda venir a la presencia de Dios si no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Porque realmente al recibir a Cristo somos adoptados como hijos del Rey de Reyes, como hijos del Dios Todopoderoso. Porque realmente el amor y la misericordia de Dios nos fue mostrado en el sacrificio perfecto de la cruz. Porque ahí fue donde realmente nosotros pudimos conocer ese amor ágape, ese amor que rompe todo entendimiento, porque ¿quién se entrega, hermanos? Por las culpas de otro. Solamente Dios. Realmente, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, ponemos un ejemplo sencillo, alguien se roba algo de tu trabajo, tú no te echas la culpa. Tú no dices, no, yo fui para que la persona sea perdonada. Hermanos, un ejemplo que podría ser tan sencillo, pero que nos muestra una gran verdad. Porque nosotros merecíamos, hermanos, la muerte eterna por nuestros delitos, por nuestros pecados. Pero Dios en su infinita misericordia nos mostró su amor, hermanos, entregando a su Hijo. Un sacrificio perfecto, un sacrificio lleno de sangre, hermanos, pero que era tan necesario para que usted y yo fuéramos perdonados. Así es que el resultado de ese amor es el que nos mueve y nos impulsa a todos los días en nosotros querer compartir esa verdad que nos fue revelada. Porque usted y yo no sabíamos, hermanos, lo que Cristo había hecho por nosotros. Creo el domingo, estaba yo predicando y les dije, hermanos, yo conocí desde muy chico lo que Cristo había hecho en la cruz. Porque yo nací en Iztapalapa, ¿verdad? Un lugar idólatra, un lugar donde cada vez que es la Semana Santa agarran un hombre y lo traen hasta el monte, lo crucifican. Y muchas veces, hermanos, de niños mis padres me llevaron y yo iba. Pero no entendía el significado de esto. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo en mí. Todo hombre, hermanos, puede conocer la historia. Todo hombre puede saber lo que Cristo hizo por él. Pero si Cristo no está en él, no puede ver esa gran verdad. No puede ver la gran necesidad que tiene de él. Todo hombre puede leer la Biblia. Todo hombre puede saber, ¿verdad? Lo de los profetas, cómo fue el camino, lo de los sacrificios, todo. Pero no puede ver a Cristo porque Cristo no está en él. Realmente, hermanos, el resultado de que usted y yo estemos en esa gran verdad es la que nos debe impulsar a compartir a Cristo. Porque podemos ver la condición en la que el hombre se encuentra y eso debe entristecer nuestro corazón. Ver a un pueblo, hermanos, que está caminando hacia una muerte eterna sin saber la condición en la cual está. Porque usted y yo, hermanos, sabemos que solo hay dos caminos, el ancho y el angosto, y que cada uno de ellos nos lleva a dos destinos muy diferentes. Y eso lo sabemos porque Cristo está en nosotros, ¿verdad? Como le dije hace un momento, antes de Cristo venía alguien y te preguntaba, oye, ¿qué piensas tú que va a pasar cuando tú mueras? No, pues me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque soy un hombre bueno, yo no me considero un hombre malo. Ese era, hermanos, ese era nuestro pensamiento, ese era nuestro entender. Pero vino Cristo, hermanos, y nos enseñó esta gran verdad. Y nos dijo, el camino ancho te lleva a la perdición. Si tú quieres seguir viviendo así, estás caminando hacia una muerte eterna. Pero también nos mostró ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y nos dijo, si permaneces aquí, yo estaré contigo y recibirás la vida eterna. Esa gran verdad, hermanos, nos fue revelada. Ahora, en la Biblia podemos ver cómo, ¿verdad?, nuestro Señor
les estaba enseñando esta gran verdad. Mateo 7, del 13 al 14. Me dice un amén cuando esté ahí. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Ahora, lamentablemente, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que pocos son los que hallan esa puerta y ese camino angosto. Lamentablemente, el destino de la mayoría de personas es la perdición, porque muchos escogen andar por esa puerta ancha. Y una de las razones por las que se pierden tantas personas es porque hay falsos profetas vestidos de ovejas que mienten y engañan enseñando falsas doctrinas, pero también, hermanos, porque el pueblo de Dios, ¿verdad?, ha estado como dormido, no ha estado haciendo la voluntad de Dios. No hemos estado saliendo a evangelizar, ni congregacionalmente ni personalmente. Realmente, hermanos, cuando estaba haciendo este estudio, la palabra del Señor habla y impacta en nuestras vidas. Y realmente, hermanos, encontramos esa gran verdad, porque no podemos mentir. Podemos, ¿verdad?, engañarnos a nosotros mismos. Pero la realidad es que, hermanos, cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos cuántos días a la semana realmente nosotros predicamos a Cristo. Ya no nos vayamos a los 7 días. Lo hacemos 4 días a la semana, 3 días a la semana, o ni un día a la semana. Porque todas estas dudas, porque todas estas preguntas han venido a ti, de que qué van a decir mis compañeros, qué va a decir mi jefe, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, mejor para el ratito. O muchas veces hablamos y decimos tantas cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Realmente también nosotros somos los culpables. Es verdad que muchas personas están caminando hacia la muerte eterna porque hay falsos profetas vestidos de oveja que engañan al pueblo de Dios y enseñan falsas doctrinas. Nuestro mismo Señor Jesucristo las describió a estos maestros como lobos vestidos de ovejas, indicando que la falsa enseñanza casi siempre parece ser algo atractivo y bueno para el hombre común. Porque realmente, ¿verdad?, todo hombre, hermanos, quisiera escuchar: tú eres bueno, tú te mereces lo mejor. Pero la palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor dice que mismo Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente mi Padre. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para considerarnos personas buenas? Realmente, hermanos, tenemos que estudiar la palabra, escudriñar la palabra, estar en comunión con Dios, porque ¿sabe qué? Si nosotros no buscamos de la palabra de Dios, no nos guardamos de todos estos falsos maestros, podemos parecernos a ellos sin darnos cuenta. Podemos predicar un evangelio light, podemos predicar un evangelio que no exhorte, un evangelio que digas: Dios es amor, tú sigue pecando, no te preocupes, cuando ya te canses, mira, aquí está Dios, te va a perdonar todos tus pecados. Hermanos, lo que tenemos seguro es que un día vamos a morir. No sabemos el día, no sabemos la hora. Solamente Dios sabe. Realmente, hermanos, creo que la palabra del Señor nos insta y nos exhorta a que nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que dar un testimonio de que Dios está en nosotros. Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos para no parecernos a los lobos rapaces vestidos de ovejas. Porque es muy fácil para nosotros el señalar a otras personas
el decir aquella iglesia, aquel hermano, aquel otro, no predican la verdad, no oran, no estudian la palabra, y dejar de ver nuestra vida y convertirnos en un lobo rapaz sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está en nosotros cuando no está en nosotros, porque nosotros no lo buscamos, no tenemos comunión con Él, no estudiamos su palabra, no hablamos con Él, no conversamos con Él. Entonces, hermanos, si no conversamos con Él, si no leemos la palabra, si no nos congregamos, ¿cómo podemos decir que Dios está en nosotros? Es como una incoherencia, ¿no? Lo que muchas veces decimos. Porque realmente, hermanos, sin Dios no somos nada. Y si no lo estamos buscando, nos estamos pareciendo a esos lobos vestidos de ovejas. Queremos predicar y enseñar, pero no estamos viviendo en Él. Así es que, sabiendo esta gran verdad, hermanos, prediquemos el Evangelio, hagámoslo con denuedo, porque, te digo algo, a un lobo rapaz se le conoce por sus frutos. Si realmente, verdad, nosotros queremos entender y saber que los predicadores que escuchamos o el pastor donde nosotros nos congregamos están viviendo en la verdad, tiene que haber un testimonio de vida, hermanos, que verdaderamente está viviendo en la palabra. Ahora vayamos a Mateo 7, 15, 16, donde nos describe la palabra todo esto. Mateo 7, 15 al 16 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Realmente, como le dije, hermanos, la palabra del Señor es clara y siempre nos enseña cómo es que nosotros realmente podemos predicar la palabra con denuedo. Cómo es que nosotros podemos predicar a Cristo con nuestra vida. Miren, acompáñame a Primera de Juan 2:28. Pero Primera de Juan 2:28, 29. Me dice un amén cuando está ahí, hermano. Primera de Juan 2:28 al 29. Y dice la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así es que, hermanos, si realmente nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, que Cristo está en nosotros, hermanos, podemos, ¿verdad?, vivir en esa fe y en esa confianza de que un día Él vendrá y nosotros partiremos con Él, pero que mientras estemos en esta tierra nosotros nos estamos santificando, nosotros estamos dando testimonio de que Él vive en nosotros. ¿Cómo? Predicándolo, hermanos, honrándolo, haciendo su voluntad. Porque realmente, hermanos, como les dije, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es glorificarlo todos los días, en todo momento. Nada de lo que usted y yo podemos hacer, lo pudiéramos hacer si no fuera por Él, ¿verdad? Hace unos días hablaba yo con mis trabajadores y uno de ellos, ¿verdad?, hizo un comentario como diciendo: gracias a nosotros, porque le dije que gracias a Dios. Y dijo: gracias a nosotros, porque nosotros fuimos los que lo hicimos. Miren, hermanos, duele cuando una persona, o sientes como una ofensa directa a ti cuando alguien ofende a nuestro Señor. Y le dije: ¿qué no sabes que Dios es el dador de vida? Y que si Dios dijera: no te despiertas, no te levantas, y nada pudieras hacer. Porque, hermanos, hasta allá va nuestra incredulidad. Decimos que conocemos a Cristo y no le damos gloria a Él en todo momento. Porque miren, todo lo que nosotros podemos hacer en el día, lo podemos hacer porque en la mañana Él nos dio vida. Realmente
poniéndolo de esta manera, ¿usted cree que toda la gloria y toda la honra a Él le pertenece? Que no hay nada que nosotros podamos hacer más que hacer su voluntad y decirle gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder vivir en esas buenas obras que tú preparaste de antemano. Así que si decimos que permanecemos en Cristo, tenemos que ser obedientes a su mandamiento de llevar el Evangelio al mundo entero. Porque no sabemos el día ni la hora de su venida, pero usted y yo sabemos que Él vendrá con seguridad, porque vivimos en esa fe de que Él un día volverá y seremos llevados ante su presencia. Este cuerpo nos será quitado y nos será dado un cuerpo de gloria en el cual podemos entrar delante de su presencia, porque será un cuerpo que no tiene pecado, no como este cuerpo pecaminoso que tenemos. Esa es la fe en la que nosotros vivimos, hermano. Por eso es que diariamente nosotros nos santificamos y nos apartamos del pecado, porque nosotros decimos, Señor, tú eres santo, y porque tú eres santo, yo soy santo. No por nosotros, es por Él. Así que compartamos el Evangelio y seamos luz en medio de las tinieblas, como dice en Romanos 13, del 11 al 12. Romanos 13, del 11 al 12. Y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora, recordemos también que evangelizar no es una opción, sino que es un mandato. Hermanos, cuando nosotros vivíamos en las tinieblas, no conocíamos la verdad. Pero como les dije, en el momento que recibimos a Cristo, esa gran verdad nos fue revelada. Así es que realmente, hermanos, levantémonos y esa luz que fue depositada en nosotros, compartámoslas para que las tinieblas se vayan dispersando. Porque la luz de Cristo es la única que puede traer claridad a todas esas tinieblas. Así que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros no podemos decir, no es mi llamado. O, no, yo estoy muy ocupado, yo no puedo ir. O, ¿qué tal si me rechaza? Esos pensamientos no deben de estar en nosotros. Pronto tendríamos que quitarlos, porque realmente usted y yo conocemos la gran verdad y la gran necesidad que tenemos de Cristo y que el mundo tiene de Cristo. Así es que en nuestro corazón, hermanos, debe estar ese remanente que hubo en el momento que nosotros recibimos a Cristo, y tenemos que darlo a conocer. Esa luz, hermanos, es algo que usted y yo no podemos contener. Esa luz, hermanos, que aunque nosotros no abramos la boca, da testimonio de que nuestra vida, de que hemos nacido de nuevo. Dígame usted, ¿cuántas personas que lo conocieron hace 8 años, hoy lo ven y le dicen, ¿te miras tan cambiado? Porque eso es lo que hace Cristo en nosotros, hermano. Ese es el cambio evidente. Pero, hermanos, si viene alguien y te dice, pues no que te convertiste a Cristo, yo no miro un cambio. Tenemos que tener cuidado, hermano. Porque todas esas son señales de verdaderamente si estamos viviendo en Cristo Jesús. Ahora, porque ir a evangelizar es un mandato de Dios para todos sus discípulos, como dice en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que todos nosotros como seguidores de Cristo recibimos el mandato de ir y hacer discípulos. Todos. No hay ningún hombre que al momento de recibir a Cristo le dijeron, no, ese no es tu mandato, ese no es tu don, o ese no es tu llamado. No, todos en el momento que recibimos a Cristo, recibimos el mandato de ir y hacer discípulos. Como dije, esto no es una tarea opcional,
solamente para un grupo de la iglesia o solamente para unos cuantos que nacieron de nuevo, como si fuera un don o como si fuera un llamado. No, esto es para todos nosotros. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, eso, hermanos, esa gran comisión nos fue imputada, el dar a conocer a Cristo. Realmente este llamado es para toda persona que afirma ser seguidor de Cristo, porque como discípulos de Cristo debemos de ser fieles a nuestro Maestro y debemos de ser fieles al mandato que nos dijo que nosotros hiciéramos. Ahora, Dios sabe, hermanos, que nosotros ni ningún hombre puede hablar de su palabra con denuedo por sí solo. Es por eso que en el momento que nosotros lo recibimos como dueño y salvador de nuestra vida, pasamos a ser morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos capacita para hacer toda buena obra. O sea que es como le digo, cuando viene uno a la palabra, hermanos, no hay ni por dónde nosotros nos podamos excusar o autojustificar de decir, es que yo no sé, es que yo no puedo, sino simplemente encontramos nuestra pecaminosidad, nuestra desobediencia y realmente lo malagradecido que muchas veces somos. Porque cuando encontramos, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y vemos lo tan poco que nosotros podemos hacer para darle gracias, hermanos, no nos queda más que pedirle perdón y decirle, perdóname, Señor, por ser tan malagradecido. Perdóname, Señor, porque entiendo que con nada puedo pagar lo que tú has hecho por mí, y lo poco que puedo hacer, Señor, no lo hago. Duele en el corazón a veces, hermano, pero esa es la palabra del Señor, la que nos exhorta, la que nos muestra la condición en la que nosotros nos encontramos. Porque no podemos andar por el mundo diciendo, soy cristiano, Cristo vive en mí, y estar viviendo una vida separado de Él. Realmente usted y yo, en el momento que recibimos a nuestro Señor, recibimos al Espíritu Santo, somos morada de Él. Así es que toda buena obra la podemos hacer, como dice en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa que Dios le hizo a sus discípulos, y usted y yo, hermanos, somos discípulos de Cristo. O sea que, hermanos, usted y yo hemos sido capacitados para poder hablar la palabra con denuedo. ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Cuál es nuestro temor? Que el mundo o que el hombre te diga, ¿lo haces mal? No lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para la gloria de nuestro Señor. Ese debe ser nuestro enfoque principal, hermanos. Que cuando nosotros vengamos a servirle, que cuando nosotros le pongamos nuestra vida a su servicio, hermanos, no es la calificación que el hombre te pueda dar, sino lo que Dios ve en ti, hermanos, un corazón derramado, un corazón agradecido. Yo le digo algo, hermano, cuando le sirva al Señor, sírvale así, libre, no se sienta atado, no se sienta oprimido. ¿Qué van a decir si me ven a hacer esto? Cuando usted glorifique a Dios, hermanos, si usted quiere hincarse, si usted quiere llorar, usted hágalo, porque, hermanos, realmente, hermanos, cuando encontramos realmente la gran verdad en la cual nosotros nos encontramos día a día, encontramos muchas fallas dentro de nosotros, que muchas veces estando dentro de la iglesia sentimos la presencia del Espíritu Santo y no nos arrodillamos o no lloramos, porque ¿qué van a decir? Que estoy en pecado, que estoy mal. No dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos conecte con nuestro Padre Celestial, con nuestros miedos, con nuestros temores, porque ¿qué van a decir? No solamente en el área de evangelizar, sino en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Siempre que vengamos a la presencia de nuestro Señor, hagámoslo sin miedo, sin temores, sabiendo que lo estamos haciendo para Él. El hombre, hermanos, el hombre juzga según lo que mira, según lo que ve. El hombre te puede ver llorar y puede decir probablemente está en pecado. No, probablemente sí piense, está muy agradecido con el Señor. Porque muchas veces, hermanos, lloramos de agradecimiento, ¿verdad? Pero nuestra humanidad a veces nos hace mirar cosas que no son, y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios también. Ahora, realmente, toda buena obra, hermanos,
viene de nuestro Señor. Es por eso que nosotros podemos predicar la palabra con denuedo, porque es su palabra, porque es su verdad, y porque nosotros, hermanos, simplemente somos esos vasos portadores que somos tan privilegiados de poder ser usados por Él. Yo le digo esto: cuando usted predique, cuando usted evangelice o comparta el evangelio, no omitamos nada. Salvación, vida eterna. Sin Cristo, muerte eterna. Porque tenemos que hablarles de los dos caminos. El que te sigue caminando, sí, estás caminando hacia una muerte eterna. Pero vienes a Cristo, te apartas del pecado, te santificas, estás caminando hacia la vida eterna. Hacia esa resurrección que vamos a tener, hermanos, cuando Él venga. Como le dije, cuando este cuerpo nos sea quitado y recibamos ese cuerpo de gloria. Yo creo, hermanos, que todos decimos amén y vivimos en esa verdad, pero tenemos que vivirla, hermanos, diariamente. Tenemos que vivir en esa fe, porque sin santidad nadie podrá ver a Jehová. Realmente, hermanos, no nos engañemos. Veamos la condición en la que nosotros nos encontramos, y si hemos encontrado alguna falla, seamos prontos a venir al arrepentimiento y pidámosle perdón a nuestro Señor. Realmente, como le dije, cuando nosotros prediquemos o compartamos el evangelio, no hay que omitir nada. La palabra del Señor, tal y como Él como la dice, así tenemos que hablarla. Así como dice en 2 de Timoteo 4:2, donde dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, realmente la palabra, le digo, es clara. No dice ve, condena, ve, regaña, porque así como estos versículos hay otros más en los cuales encontramos que evangelizar no es una opción, sino un mandato. Así que todo creyente debe presentar el mensaje de Cristo. Todo creyente debe vivir en Cristo, porque su vida, hermanos, y su boca tienen que dar testimonio de que Cristo mora en él. Bueno, ahora, para que nuestro mensaje sea efectivo, debemos de cumplir ciertos requisitos. ¿Sabe usted cuáles son los requisitos para poder evangelizar? Mire, sencillos. Primero que nada, tienes que nacer de nuevo, como dice en Juan 3:3, donde dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que para que nosotros podamos proclamar el evangelio, tuvimos que haber nacido de nuevo, porque solo así pudimos ver el reino de Dios, pudimos, ¿verdad? Se nos fue revelada esta gran verdad solamente así, solamente naciendo de nuevo, y eso fue recibiendo a Jesucristo como Dios y Salvador de nuestras vidas. Ahora, segundo, debemos de permanecer en Cristo, y esto solo es posible si estamos en comunión con Él. Si no oramos, si no meditamos en su palabra, si no, ¿verdad?, lo buscamos constantemente, nada podemos hacer, porque esa es la gran realidad. Alejados de Él, nada podemos hacer, como dice en Juan 15 del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5, me dice un amén cuando esté ahí. Juan 15 del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra es clara, ¿verdad? Si no hemos nacido de nuevo, si no estamos en comunión con Él, nada bueno podemos hacer. Ahora, tercero, tenemos que tener compasión por las personas, así como nuestro Señor la tuvo por nosotros. Realmente, hermanos, cuando nosotros vemos la compasión que Dios tiene por el mundo, no queda más que nosotros decirle: Señor, enséñame a poder vivir en tu verdad.
Mateo 9:36 nos dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. O como también dice en Mateo 14:14, donde dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Realmente, hermanos, esta gran verdad el Señor nos la mostró. Como les dije, en el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros pudimos ver nuestra condición, pero también la condición en la que el mundo se encuentra. Es por ello, hermanos, que nosotros tenemos que tener compasión por toda persona que no ha recibido a Cristo, o por toda persona que piensa que tiene a Cristo y no está viviendo una vida conforme a su voluntad. No debemos de juzgarla, sino tenemos que predicarle la palabra con denuedo, orar por ella y ponerlas en las manos de Dios, recordando siempre que Dios es el que cambia y transforma vidas. Así es que cuando nosotros salgamos a las calles o el día de mañana, donde quiera que nosotros estemos, hermanos, podamos ver a todas esas personas que no tienen a Cristo con la misma compasión que Dios los miró, porque Él es el único que puede cambiarlos, Él es el único que puede transformarlos. Nosotros, hermanos, no guardemos su palabra pensando como Él sí, Él no. Nosotros predicamos la palabra del Señor a toda criatura, tal como el Señor nos lo mandó. Ahora, cuarto, se necesita predicar la palabra con autoridad, siempre recordando que no somos nosotros, sino Él a través de nosotros. Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor, hermanos, como les dije, es el único que puede cambiar y transformar una vida. El Señor es el único que puede hacer algo que impacte la vida de un hombre, que sin que Él se dé cuenta, de la noche a la mañana nazca de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor con su palabra. Pues su palabra nos enseña esta gran verdad. Una vez que nosotros lo recibimos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, podemos predicar esa palabra con denuedo, sabiendo que no es palabra nuestra, que es la palabra de nuestro Señor. Así es que cuando nosotros prediquemos la palabra, no la prediquemos con miedo, prediquémosla sabiendo que es la palabra de Él. Ahora, eso realmente, hermanos, no quiere decir que tenemos que andar haciendo milagros y sanidades, ¿verdad?, como Él las hacía, ni mucho menos nosotros tenemos que andar condenando a las personas, sino que tenemos que tener el respaldo de las Escrituras para predicar, y sobre todo debemos demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque si Él es la luz, nosotros somos los vasos portadores de su luz. Así es que no hay nada bueno en nosotros, sino que es Él. Demos testimonio, hermanos, de que Él vive en nosotros, porque realmente es Él el que hace las cosas. Usted y yo simplemente somos portadores de esa luz. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como le digo, hermanos, si nosotros decimos, es que yo no quiero hablar, o es que yo no puedo hablar, tu propia vida, hermanos, da testimonio de que Cristo mora en ti, de que verdaderamente estás en comunión con Él, porque te estás alejando del pecado, porque no te estás prestando, ¿verdad?, a todos los placeres que este mundo te ofrece. Te estás separando, te estás santificando día a día. Ahora, el quinto paso, que en verdad no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Cristo. Siempre recordemos que cuando Él vino fue rechazado. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermanos? Al contrario, gocémonos en las aflicciones, sabiendo, hermanos, que estamos padeciendo lo mismo que Él padeció cuando Él vino. Si Él fue rechazado, hermanos, ¿por qué nosotros no? ¿Cuál es nuestro miedo para salir y predicar el Evangelio de Cristo? Si esa gran verdad nos ha sido revelada y nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que a su pueblo vino y su pueblo no lo recibió, ¿qué esperamos nosotros cuando salimos a predicar el Evangelio? ¿Nos creemos superiores a Cristo? ¿Qué miedo tenemos a ser rechazados por el mundo? No somos de este mundo, hermano. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones
por el Evangelio según el poder de Dios. Así es que, hermanos, hablemos la palabra con denuedo, no tengamos miedo, siempre, hermanos, sabiendo que si Cristo mora en nosotros, Él es el testimonio de vida que nosotros damos. Ahora, realmente, ¿verdad? ¿Cree usted que nosotros podemos hacer esto por nosotros solos, de salir y evangelizar? No. Realmente usted y yo tenemos, ¿verdad?, tareas, o se podría decir como tenemos una herramienta, hermanos, en la cual nosotros nos podemos edificar para poder hablar la palabra con denuedo cuando nosotros salimos a evangelizar, no solamente congregacionalmente, sino personalmente también. Y eso es orar, pidiéndole a Dios que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo, para que cuando nosotros hablemos la palabra, sea en un tiempo oportuno, para que sean palabras de Él y no palabras de nosotros. Ahora también es importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Es importante que todos nosotros, como mensajeros de Dios, estudiemos su palabra diariamente, ya que ella es la que da testimonio de Jesús. Ahora también tenemos que memorizar un plan de salvación, porque realmente es importante que nosotros tengamos un plan de salvación sencillo para memorizar, para poder aprovechar cualquier oportunidad si se nos presenta, ¿verdad?, una persona que quiera tener ese encuentro con Cristo. Como les dije, hermanos, todos nosotros podemos realmente salir a evangelizar, pero si nosotros, hermanos, no nos ponemos en comunión con Dios, no estamos estudiando su palabra, no le estamos buscando, realmente, ¿qué puede salir de nosotros? Nada bueno. Como le dije, hermanos, cuando una gran verdad nos fue revelada, y fueron los dos caminos: vida eterna, muerte eterna. Miren, con esto terminamos. Acompáñenme. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Me dice un amén cuando esté ahí. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Amén. Porque la Biblia nos habla, hermano. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Realmente, hermanos, usted y yo sabemos que vamos a ser resucitados, pero que a través de Cristo, hermanos, nosotros vamos a tener un camino diferente. ¿Realmente a usted le gustaría que sus familiares, sus amigos fueran lanzados al lago de fuego? No quisiéramos esto para ellos. Más bien quisiéramos que ellos estuvieran, ¿verdad?, estuvieran con nosotros en ese gran gozo de la vida eterna. Porque realmente, hermanos, eso es lo que nosotros anhelamos, que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestros hermanos gocen, ¿verdad?, de eso que nosotros vamos a gozar. Apocalipsis 21, del 1 al 7 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es una muerte segunda. Realmente, hermanos, creo que usted y yo tenemos la buena nueva del Evangelio, que reconcilia a Dios con el hombre por toda la eternidad. Por lo tanto, hermanos, nosotros busquemos a las personas con el Evangelio por el amor a ellas. Porque realmente, hermanos, si nosotros decimos que Dios mora en nosotros, nosotros tenemos que estar llenos de misericordia, llenos de amor, llenos de compasión, porque esos son, hermanos, realmente los frutos que deben de nacer de todo hombre nacido de nuevo. Tenemos que amar de verdad a las personas para nosotros poder compartir el Evangelio con ellos. Porque realmente, hermanos, ¿quién puede ir y predicar el Evangelio si no ha sido enviado? Nadie. Como les dije, es necesario nacer de nuevo para que podamos predicar las buenas nuevas, y usted y yo hemos nacido de nuevo. Mire lo que dice Romanos 10:15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Usted y yo, hermanos, somos enviados. Si nacimos de nuevo, usted y yo fuimos enviados por nuestro Señor a compartir el Evangelio de Cristo, a que toda criatura, hermanos, conozca a nuestro Señor, el único que nos rescató, el único, hermanos, que nos sacó de esa muerte eterna en la cual estábamos y nos trajo a vida eterna, que es en la que ahora vivimos. Así es que yo le digo, si la palabra de Dios hoy, hermanos, habló a su vida, que el día de mañana nosotros empiecemos a hacer la voluntad de nuestro Señor y empecemos a predicar su palabra a toda persona. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra, una vez que sale, Señor, jamás vuelve vacía, Señor. Siempre cumple su propósito. Es por ello, Señor, que te pedimos que si tú has hablado a nuestras vidas, Señor, seas tú, Padre eterno, Señor, trayéndonos arrepentimiento para que nosotros podamos venir y hacer tu voluntad, Señor. Sabemos, Padre amado, que en el momento que nosotros te recibimos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros. Y, Señor, no hay nada que nosotros no podamos hacer si nosotros estamos en comunión contigo y somos obedientes, Señor, a lo que tú, Señor, nos dices todos los días que hagamos. Te pedimos, Padre eterno, que seas tú, Señor, poniendo en nosotros el creer como el hacer, y que el día de mañana, Señor, donde quiera que nosotros nos encuentremos, podamos predicar tu palabra con denuedo. Porque ciertamente, Señor, eres tú, Padre eterno, el que hace las cosas, Padre eterno. Porque nosotros, Señor, sin ti no somos nada, Padre eterno. Eres tú, Señor, el que pone en nosotros, Señor, el querer como el hacer, y el que, Señor, nos enseña a cómo predicar tu palabra con denuedo. Todo honor y toda gloria, Señor, siempre a ti te pertenece, Señor. Porque yo, Señor, sin ti no soy nada, pero tú sin mí, Señor, sigues siendo Dios, el Dios que cambia y transforma vidas. Es por ello, Padre Santo, Señor, te pedimos que día y noche, Señor, nosotros te busquemos, Señor, con un corazón deseoso, Padre, de estar en comunión contigo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.